Hay historias que comienzan como una melodía suave, donde la felicidad, la juventud y el amor se entrelazan en un cuadro que parece perfecto. Pero con el tiempo, esa melodía se deforma, dejando el eco de una tragedia y preguntas que jamás tendrán respuesta. La historia de Fernanda Sánchez Velarde es precisamente una melodía así. Ella nació el 8 de noviembre de 1995 en el Estado de México, en medio del júbilo de Magdalena Velarde Tepos y Roberto Sánchez Ortiz, un matrimonio que ya tenía 2 hijos varones y siempre había soñado con una hija. La llegada de Fernanda, la menor y también la única rosa del jardín familiar, trajo la felicidad que habían esperado durante tantos años. Según contó su madre, el nombre Fernanda fue elegido con todo el amor y de inmediato fue recibido con entusiasmo por sus 2 hermanos, José Alberto, 6 años, y Daniel, 4 años. Desde ese momento, la niña se convirtió en el centro del mundo de la familia, mimada, protegida y profundamente amada. Desde pequeña, Fernanda tenía una mirada profunda y fuerte, junto a una sonrisa radiante capaz de contagiar a cualquiera. Era el tipo de persona que llamaba la atención, no por ser ruidosa, sino por la vitalidad y la sinceridad en cada gesto. Cuando sus padres trasladaron a toda la familia a Cuautitlán Izcalli, una zona tranquila del Estado de México, Fernanda se adaptó rápidamente. Extrovertida, agradable, hacía amigos con facilidad y se convirtió en el alma del grupo de niños del barrio. Entre ellos estaba Led Clemente Sandoval, un chico unos 5 años mayor que ella, con quien Fernanda se vincularía sin proponérselo durante muchos años. Al principio solo eran 2 amigos entrañables en las tardes de juegos despreocupados de la infancia. Pero el tiempo pasó y esa amistad floreció en un amor juvenil, puro, sincero y que parecía eterno. En la adolescencia, Fernanda ya tenía sueños claros para el futuro. Era una joven que sabía lo que quería, serena pero llena de energía. Amaba con todo el corazón y creía que ese amor siempre sería correspondido. Pero a veces, las historias más bellas son también las más dolorosas. Y a partir de ese romance dulce, la tragedia de Fernanda comenzó a escribirse, línea por línea. Aquel grupo de niños del barrio era muy unido y creció junto, compartiendo juegos y momentos. Sin embargo, el vínculo entre Fernanda y Led con el tiempo superó la amistad. Al llegar a la adolescencia, ese sentimiento se convirtió en una relación. Fernanda tenía planes claros para el futuro. Quería estudiar una carrera técnica y soñaba con convertirse en dentista. Mientras cursaba la preparatoria, su objetivo era completar los estudios y seguir adelante con sus metas profesionales. Sin embargo, la relación con Led, quien ya era mayor de edad, la llevó a experiencias íntimas para las que aún no estaba preparada emocionalmente. Aunque se dijera que hubo consentimiento, Fernanda seguía siendo menor de edad y no tenía la madurez suficiente para tomar una decisión tan grande. Aquella situación cambió por completo el rumbo de su vida. A los 15 años, Fernanda descubrió que estaba embarazada de Led, quien en ese momento tenía 20 años. La noticia causó preocupación en ambas familias, que consideraron que los 2 eran demasiado jóvenes para enfrentar una responsabilidad tan grande. A pesar del impacto inicial, Magdalena y Roberto decidieron apoyar a su hija. Ofrecieron ayuda económica y la alentaron a continuar sus estudios. Por su parte, Led propuso que Fernanda se mudara a vivir con él a la casa de sus padres, prometiendo que, después del nacimiento del bebé, ella podría regresar a la escuela. Fernanda confió en esa promesa y se mudó a la casa de sus futuros suegros en la zona de Buenavista, en Cuautitlán Izcalli. Sin embargo, aquellos planes de retomar los estudios nunca se hicieron realidad. No pasó mucho tiempo después del parto cuando Led comenzó a restringir la libertad de Fernanda. Le prohibió salir con sus amigas y estableció que su única obligación era cuidarlo a él y al bebé. La vida de Fernanda se redujo a 4 paredes y al trabajo doméstico.
Aunque amaba profundamente a su hijo y puso el corazón entero en su papel de madre, se sentía atrapada. La entrega absoluta a su familia no la protegió de convertirse en el blanco de agresiones verbales y físicas por parte de Led. La violencia era habitual, y aunque Fernanda intentó irse muchas veces, siempre terminaba regresando. Led pedía perdón y prometía cambiar, pero los maltratos solo aumentaron en frecuencia e intensidad. En noviembre de 2013, la situación alcanzó un nuevo nivel de gravedad. Tras otra discusión, Led golpeó a Fernanda con tal violencia que le causó múltiples lesiones. Ese hecho pareció ser el punto de quiebre. Exhausta y temiendo por su vida, Fernanda decidió poner fin a todo. Se separó de Led y presentó una demanda legal para solicitar la pensión alimenticia del hijo, que entonces tenía poco más de 1 año. Lo que Fernanda no sabía era que al salir de la casa de sus futuros suegros estaba embarazada de nuevo. El descubrimiento del embarazo la llevó a reconsiderar la separación. Impulsada por la esperanza de reconstruir la familia, decidió darle una nueva oportunidad a la relación y volvió a vivir con Led. Lamentablemente, esa decisión resultó ser desastrosa. Poco después de su regreso, el ciclo de violencia se reanudó. Fernanda ya estaba en el 4.º mes de su segundo embarazo, pero eso no impidió que Led siguiera maltratándola. Las discusiones se volvieron más intensas y las agresiones físicas nuevamente se hicieron rutina. La situación alcanzó su punto más trágico el 4 de enero de 2014. Ese día, en medio de una nueva pelea encendida, Led perdió por completo el control. Descargó toda su furia sobre Fernanda, una joven de apenas 19 años que fue brutalmente golpeada hasta quedar sin signos vitales. Al darse cuenta de que la había matado, Led intentó encubrir el crimen. Colgó el cuerpo de la joven con un gancho, simulando que se había suicidado. Con ese acto, no solo le arrebató la vida a Fernanda, sino que también interrumpió un embarazo de aproximadamente 16 semanas. Después de montar la escena, llamó a las autoridades para reportar un supuesto suicidio. Cuando los peritos llegaron al lugar, encontraron el cuerpo colgado y con cortes en las muñecas, como si hubiera intentado quitarse la vida. Pero las señales evidentes de una golpiza llamaron la atención. Fernanda tenía el rostro severamente golpeado, con fractura de nariz y mandíbula. El cuerpo de Fernanda mostraba signos claros de violencia: hematomas en la cara, excoriaciones en los codos y las rodillas, como si la hubieran arrastrado. Cuando los peritos llegaron para hacer los análisis preliminares, su conclusión inicial apuntó a indicios claros de homicidio. Sin embargo, casi de inmediato, una fiscal contradijo esa versión. Basándose únicamente en el testimonio de la familia de Led, ella afirmó que la joven se había quitado la vida. Un error grave que cambió por completo el rumbo de la investigación. Mientras los oficiales aún realizaban el traslado del cuerpo, José Alberto, el hermano mayor de Fernanda, pasó por la casa donde ella vivía. Al ver patrullas estacionadas frente a la vivienda, se acercó para entender qué había sucedido. Uno de los policías le informó fríamente que la joven se había suicidado. Atónito, José corrió a llamar a su madre para darle la mala noticia. Magdalena, paralizada al otro lado de la línea, tardó unos minutos en recomponerse. Sin pensarlo mucho, se dirigió directamente a la casa de su yerno, pero al llegar, las autoridades no le permitieron entrar. La fiscal a cargo del caso, María Díaz, quien según algunos medios se decía que tenía algún parentesco con Led, condujo la investigación con varios cuestionamientos éticos. Solo consideró una de las 3 lesiones identificadas en el cuerpo de Fernanda, ignorando por completo otros informes forenses. A pesar de ello, uno de los mandos que examinó cuidadosamente la escena confesó a Magdalena que, en su opinión, Fernanda no se había quitado la vida. El cuerpo, dijo, estaba cubierto de heridas con fracturas visibles y los cortes en las muñecas se habían hecho después de muerta, pues no había sangrado activo. Para ese oficial, todo indicaba que la escena había sido manipulada para encubrir un asesinato. La identificación del cuerpo no la realizaron los padres ni los hermanos de Fernanda, sino la madre de Led.
Ese mismo día, sin muchas explicaciones, la joven fue sepultada en la casa de sus padres. En medio de un dolor insondable, las palabras de aquel mando resonaban sin cesar en la mente de Magdalena. La madre, dominada por el dolor y un creciente sentimiento de injusticia, comenzó a preguntarse cómo su hija podía cortarse las muñecas y ahorcarse si ya estaba muerta. En la búsqueda de respuestas, solo encontró silencio. Ante la indiferencia y la negligencia de las autoridades, la familia de Fernanda inició una lucha ardua por la verdad. No descansaron hasta que el caso se reclasificó. Primero como homicidio y después como feminicidio. Fue un camino largo y doloroso que dejó marcas profundas en todos. En los meses siguientes, los hermanos de la joven iniciaron una campaña en redes sociales y buscaron apoyo en la prensa para difundir la historia y presionar a las autoridades. Paralelamente, los padres de Fernanda emprendieron un proceso legal para obtener la custodia de su nieto, pues creían que Led, el principal sospechoso, era un modelo peligroso e inadecuado para criar al niño. Mientras el tribunal decidía quién obtendría la tutela, Daniel, el hermano menor de Fernanda, comenzó a cuidar al pequeño. Las denuncias públicas de la familia sobre el comportamiento sospechoso de la fiscalía y de algunos policías comenzaron a llamar la atención y provocaron reacciones inesperadas. Poco a poco, los seres queridos de Fernanda empezaron a recibir amenazas. Surgieron relatos de intimidaciones por parte de policías e incluso de miembros de la propia fiscalía. La familia fue advertida de que debía detener sus acusaciones y sus manifestaciones. En una ocasión, la policía acudió a la casa de los Sánchez diciendo que una supuesta tía de Led había solicitado la custodia del niño. El abuelo se negó a entregarlo y fue agredido durante el forcejeo. José Alberto, al intentar proteger a su padre, se convirtió en blanco de un disparo. La bala rozó, pero el mensaje fue clarísimo. Se esperaba silencio, temiendo por sus vidas. En septiembre de ese mismo año, la familia se vio obligada a abandonar Cuautitlán Izcalli. Ninguna institución del Estado les ofreció protección. Como si el dolor por la muerte brutal de Fernanda y la falta de justicia no fueran suficientes, ahora perdían también el hogar que habían construido con esfuerzo durante décadas. Roberto, el padre, tuvo que dejar su trabajo tras 32 años de servicio, perdiendo la pensión y el retiro tranquilo que había planeado. La necesidad de sobrevivir los llevó a buscar refugio lejos de casa. Como relató Magdalena, fue el instinto lo que los impulsó a tocar puertas desconocidas, hasta que finalmente un conocido ofreció ayudar. Aún así, el miedo no los abandonaba. Por ello, durante los 3 años siguientes, la familia vivió en movimiento constante, de una ciudad a otra. En esa nueva vida llena de incertidumbre, los escasos ingresos provenían del trabajo de los hermanos de Fernanda. Y cuando parecía que el dolor no podía ser mayor, una nueva tragedia golpeó a la familia Sánchez. En mayo de 2017, una pérdida inesperada se sumó a un duelo que nunca había cesado. Daniel, de 24 años, y José Alberto, de 26, regresaron a Cuautitlán Izcalli tras aceptar la invitación a una fiesta. Ninguno imaginó que ese día serían secuestrados y privados de su libertad, torturados brutalmente hasta ser asesinados. Este doble homicidio dejó a sus padres, Magdalena y Roberto, completamente devastados, hundidos en un dolor absoluto y sin respuestas. Una vez más, las autoridades que habían fallado con Fernanda, su hija menor, tampoco ofrecieron una explicación clara sobre los motivos que llevaron al asesinato de sus otros 2 hijos. Frente a esta nueva pérdida, Magdalena decidió alzar la voz otra vez en los medios. Declaró públicamente que las amenazas que había recibido por exigir justicia para Fernanda finalmente se habían cumplido, y que ahora debía continuar la lucha no solo en nombre de su hija, sino también por Daniel y José Alberto. Para ella, sus hijos eran víctimas de un sistema que castiga a quienes exigen y defienden contra la impunidad. Esta tragedia no solo profundizó el dolor emocional de la familia, sino que también agravó su situación económica. No solo perdieron a 3 hijos de manera violenta, sino que además tuvieron que enfrentar el desafío de reconstruir sus vidas en condiciones de enorme precariedad.
Dejaron atrás todo lo que habían construido en Cuautitlán Izcalli, no por elección, sino porque una violencia los obligó a irse. Entonces Magdalena acudió a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, del Estado de México para solicitar ayuda. Como explicó en ese momento, cuando Fernanda murió, el Estado debió asignarle una abogada, atención psicológica y acompañamiento, pero no recibió ninguno de esos derechos. Se vio obligada a enfrentar sola al sistema mientras esperaba un apoyo económico cada vez más urgente. Roberto, el padre de familia, ya cercano a los 60 años, consiguió trabajo lavando platos. Con ese ingreso apenas podían cubrir las necesidades básicas. Aún así, impulsados por el amor incondicional a sus hijos, se mantuvieron firmes en la ruta hacia la justicia. No luchaban solo por un crimen, sino por 3 asesinatos originados en un sistema indiferente, negligente y lleno de carencias. Según Magdalena, fue ese sistema el que les enseñó que si no luchaban, nadie lo haría por ellos. Sin embargo, entre tantas adversidades, algunas organizaciones se pusieron a su lado. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF, y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia ofrecieron apoyo y gracias a su acompañamiento, la familia finalmente obtuvo acceso al expediente del caso de Fernanda después de 3 años desde su muerte. Tras mucho esfuerzo y sacrificio, en 2018 lograron reclasificar la causa de muerte de Fernanda como homicidio. Ese logro fue solo el inicio. Junto con la Fiscalía y estas organizaciones, solicitaron una serie de nuevas investigaciones para desmontar la hipótesis inicial sostenida por peritos y criminalistas, quienes se equivocaron al afirmar que Fernanda se había suicidado. Los nuevos análisis aportaron pruebas claras de que la joven fue víctima de feminicidio. La evidencia reunida no solo demostró las agresiones físicas previas a su muerte, sino que también señaló las inconsistencias de la versión original. Finalmente, el 30 de marzo de 2021 se emitió una orden de aprehensión contra Led Clemente Sandoval. Solo 5 días después, el 4 de abril, un juez de control lo vinculó formalmente a proceso por los delitos de feminicidio e interrupción del embarazo. El tribunal otorgó un mes para concluir las investigaciones complementarias y ratificó la prisión preventiva como medida cautelar contra el acusado. Para los padres de Fernanda, este fue un paso fundamental, un avance real después de años de lucha y espera. Por fin, el proceso judicial comenzaba a abrir camino hacia la verdad. Mientras se desarrollaba el juicio, Magdalena y Roberto también asumieron la responsabilidad de cuidar a 2 nietos, hijos de José Alberto tras su muerte. A pesar de las carencias económicas y de las heridas aún abiertas por tantas pérdidas, se mantuvieron en pie, resistiendo. Y también pelearon por la custodia del hijo de Fernanda, quien vivía con la familia de Led. Según contó Magdalena, el niño decía que no se sentía bien en ese entorno, lo que les rompía el corazón aún más. Los obstáculos, la persecución y la falta de recursos no lograron detener a esta familia. Siguieron firmes, impulsados por la memoria de sus hijos y por la necesidad de evitar que otras víctimas fueran silenciadas. Convirtieron el dolor en fuerza de resistencia y su historia en un símbolo de la lucha contra la impunidad en México. A través de su testimonio, Magdalena afirmó que la justicia no debe ser un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todas las víctimas. Su voz, cargada de dolor pero también de determinación, resonó en todo el país como un llamado urgente. El sistema no puede seguir fallando. El caso de Fernanda y posteriormente la tragedia de Daniel y José Alberto nos muestran de manera descarnada que el abandono institucional, la indiferencia de las autoridades y la corrupción en el sistema judicial pueden destruir no solo a una persona, sino a toda una familia. A pesar de todo, Magdalena y Roberto nunca se rindieron. Siguen luchando no por venganza, sino por la verdad, la memoria y la justicia. Ella sufrió una agresión brutal antes de morir, y las lesiones en su cuerpo no eran compatibles con un suicidio, sino con una golpiza. Las fracturas en el rostro, los hematomas en varias zonas del cuerpo y los cortes post-mortem en las muñecas demostraban con claridad que la escena fue manipulada para simular un suicidio.
El informe, oculto durante años, fue una de las piezas clave que desmontó la versión de la defensa. El juicio, iniciado en enero de 2022, marcó un punto de inflexión para la familia Sánchez. Aunque habían pasado 8 años desde el crimen contra Fernanda, cada día en el tribunal removía el dolor, pero también reforzaba su determinación. Magdalena, Roberto y sus nietos acudieron a las audiencias diariamente junto a integrantes del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Su presencia no solo fue un apoyo emocional, sino también una forma de vigilar que el proceso transcurriera con transparencia. Antes de que comenzara el juicio, la familia vivía gracias a un apoyo limitado otorgado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, CEAVEM, para pagar el alquiler de una pequeña casa. Sin embargo, los servicios básicos como agua, luz y gas corrían por su cuenta. Magdalena explicó en una entrevista que, aunque tenían una casa propia, no podían vivir allí debido a las amenazas constantes. En la vivienda rentada no había patio para que los niños jugaran y salir a la calle era un riesgo que querían evitar. La situación económica se volvió aún más precaria durante la pandemia. A Roberto lo suspendieron temporalmente de su trabajo y durante varios meses recibió solo una cuarta parte del salario, lo que redujo sus ingresos a apenas 900 pesos mexicanos al mes, alrededor de $4. Además de eso, el CEAVEM otorgó a Magdalena 1,000 pesos mensuales como gasto de transporte, una cifra insuficiente para cubrir las necesidades de una familia de 4 personas, especialmente cuando cada salida implicaba un riesgo para su seguridad. A pesar de las amenazas, Magdalena nunca faltó a las audiencias ni dejó de exigir justicia por sus 3 hijos. En cuanto al apoyo psicológico brindado por el Estado, confesó que, aunque en algún momento lo recibió, le hizo más daño que bien. Las largas esperas, los traslados peligrosos y la falta de empatía de algunos profesionales la hicieron sentirse más agotada que aliviada. Como consecuencia del dolor, la pobreza y la mala alimentación, la salud de Roberto comenzó a deteriorarse. Padece diabetes e hipertensión. Aunque cuenta con seguro médico, muchas veces prefiere pagar entre 40 y 50 pesos por consultas privadas para evitar trámites engorrosos. En ese contexto, Roberto contrajo COVID-19. La familia intentó solicitar un apoyo especial a la Comisión de Víctimas, pero la petición fue rechazada con el argumento de que el contagio no estaba directamente relacionado con el delito que daba origen al apoyo. Magdalena denunció públicamente esa decisión, afirmando que la precariedad en la que vivían era consecuencia directa del asesinato de su hija, pues antes la familia tenía 4 fuentes de ingresos y ahora apenas sobrevivían con una pequeña parte de una sola. Tras una insistencia firme y al enfrentar insultos de algunos funcionarios que los acusaban de vivir a costa del Estado, Magdalena logró que les otorgaran un único apoyo de 15,500 pesos como parte de una canasta alimentaria, y sus 2 nietos recibieron becas para continuar sus estudios. Sin embargo, fechas especiales como Navidad, el Día de las Madres o el Día del Niño seguían siendo muy difíciles para la familia, porque aunque se esforzaban por organizar algo para los niños, la ausencia de Fernanda, Daniel y José Alberto lo impregnaba todo. Incluso después de la detención de Led, la familia tuvo que mudarse una vez más para protegerse ante posibles represalias. El miedo seguía ahí, pero silenciar a Magdalena era imposible. Respaldada por organizaciones feministas, salió a las calles, exigió justicia e incluso envió un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir su intervención. Su voz se convirtió en símbolo de resistencia. En el juicio, los fiscales presentaron pruebas contundentes. Confirmaron que Led estuvo en la casa, en la escena del crimen, entre las 9 y las 10 de la mañana del 4 de enero de 2014, periodo identificado como el momento de la muerte de Fernanda. También se demostró que él sabía que su pareja estaba embarazada y aún así no dudó en arrebatarle la vida a ella y al bebé que ambos esperaban. Por su parte, la defensa de Led se centró en argumentar que Fernanda sufría depresión y tenía conflictos familiares, sugiriendo que se había quitado la vida.
Pero la fiscalía desmanteló esa teoría con pruebas forenses que la policía y la fiscalía habían ocultado durante años. Esos análisis demostraron que Fernanda fue asesinada y que su cuerpo fue manipulado para ocultar el crimen. Con cada revelación, el tribunal se enfrentó a una verdad innegable. Fernanda no se quitó la vida. Fue asesinada brutalmente por su pareja, quien intentó encubrir el delito con la ayuda de funcionarios negligentes. Ese proceso fue doloroso, pero profundamente esclarecedor. Magdalena no solo luchó por la verdad, sino por su derecho a ser escuchada. El juicio aún no había concluido, pero cada testimonio y cada prueba acercaban un poco más la justicia que Fernanda y su familia merecían. Magdalena, incansable, se mantuvo firme. Sabía que su historia no era única, pero también sabía que, si alzaba la voz, quizá otras mujeres podrían salvarse. Mi hija no murió de tristeza. Mi niña murió porque el sistema la abandonó, dijo ante las cámaras. Y esa frase, al igual que todo su testimonio, se convirtió en un clamor colectivo, una denuncia y, por encima de todo, una promesa de que nunca más una familia tendría que pasar por lo que ellos vivieron. Durante el proceso judicial por el asesinato de Fernanda Sánchez Velarde, se confirmó que la joven fue víctima de violencia sexual y física, ya que su cuerpo presentaba al menos 2 lesiones importantes y la causa de muerte se determinó como asfixia. En una audiencia celebrada el 23 de junio, el juez Dionisio Santos interrumpió la sesión y pidió a la madre de Fernanda que abandonara la sala. Motivo: llevaba una camiseta con la imagen de sus 3 hijos fallecidos, exigiendo justicia. Para Jimena Ugarte, abogada de la familia, esta acción fue una violación clara de la libertad de expresión y un obstáculo para el acceso a la justicia. Tras 7 meses de audiencias y más de 8 años de espera dolorosa, finalmente, el 8 de agosto de 2022, Led Clemente Sandoval, de 32 años, fue declarado culpable por el delito de feminicidio en perjuicio de Fernanda. Desde una cabina aislada en la sala, escuchó la sentencia: 62 años y medio de prisión por asesinar a su pareja y 6 años y 9 meses adicionales por la muerte del feto que ella gestaba. Además, el tribunal ordenó el pago de una compensación económica a la familia de la víctima: 1,344 pesos mexicanos, equivalentes a aproximadamente 80,000 pesos como indemnización material. Aunque la familia de Fernanda había solicitado la pena máxima, 70 años por feminicidio y 8 años por la interrupción forzada del embarazo, el juez eligió una sanción menor, argumentando que el acusado no tenía antecedentes penales. Aunque no se alcanzó la pena solicitada, los padres de Fernanda salieron del tribunal con el puño en alto. Afuera, decenas de personas los esperaban con pancartas y vítores. Entre lágrimas y abrazos se escuchó: «Fernanda, escucha, tu madre ha ganado la lucha». Mujeres y madres de otras víctimas se unieron a ese momento, expresando su apoyo y admiración por la perseverancia de la familia. En su intervención posterior, Magdalena, la madre de Fernanda, recordó a sus otros 2 hijos, Daniel y José Alberto, convencida de que, si vivieran, habrían compartido esa alegría por un avance en la pelea por la verdad. Para ella, aunque la sentencia representa un progreso legal, el vacío por la pérdida de 3 hijos es una herida imposible de cerrar. Por fortuna, aún les quedan sus nietos, 1 hijo de Fernanda y 2 de José Alberto, quienes ahora son la razón para seguir adelante. Roberto, el padre, expresó que no considera la sentencia como una victoria, sino como un primer paso hacia una justicia plena que aún no llega. Su familia ha pagado un precio demasiado alto: la vida de sus hijos, la estabilidad emocional, el hogar. Y por ello continuarán exigiendo justicia hasta que todos los responsables sean llevados a juicio y condenados. Sin embargo, cuando parecía que podrían darse una pausa para respirar y recomponerse, la realidad asestó un nuevo golpe. El 17 de octubre, fecha en la que debía confirmarse la sentencia contra Led, el Tribunal de Apelaciones decidió reducir la pena de 69 a 43 años.
Entre los motivos de esa decisión se señaló que los padres de Fernanda no fueron reconocidos como víctimas indirectas y que la pérdida del bebé no se consideró una agravante del delito. Además, no se tomaron en cuenta todas las lesiones encontradas en el cuerpo, ni se evaluó adecuadamente el contexto de violencia de género. Este golpe judicial destrozó a la familia. Para ellos fue una prueba más de cómo el sistema minimiza su dolor. Quiero que esos jueces que dicen que no tenemos daño moral intenten perder a 4 hijos para ver si no sienten daño, declaró Magdalena con profunda indignación. Junto con sus abogados, presentó un recurso exigiendo la restauración de la sentencia original y la aplicación de una perspectiva de género. Su postura es inquebrantable. Continuarán apelando donde sea necesario, porque quien le arrebató la vida a su hija no merece la libertad. Hasta finales de agosto de 2023, la familia Sánchez seguía esperando una respuesta definitiva del tribunal. Mientras tanto, continuaban criando a sus 3 nietos, quienes se habían convertido en el mayor impulso para seguir luchando. La historia de Magdalena y Roberto es un ejemplo de resistencia y amor incondicional. Lo que comenzó como una tragedia familiar se transformó en una batalla pública contra la impunidad. Aunque vivían casi exclusivamente de la buena voluntad de otros y con muy pocos recursos, jamás abandonaron la lucha, ni permitieron que el miedo los silenciara. Después de perderlo todo, a sus hijos, su hogar, su salud y su estabilidad, vieron al menos a uno de los culpables pagar por lo que hizo. Y aunque saben que aquella sentencia no basta para aliviar el dolor, ese resultado es un destello de luz en medio de un mar de desesperación. Piden a Dios que les conceda algunos años más para seguir criando a sus nietos, seres que hoy son el único tesoro que quedó tras la tragedia. En su corazón aún guardan una esperanza frágil, que algún día se haga justicia verdadera por Daniel y José Alberto, aunque entienden bien que eso es casi imposible en un país donde la corrupción y la impunidad pesan más que la verdad. La historia dolorosa se cierra aquí, donde no una, sino 3 vidas fueron arrebatadas, todas nacidas de una misma causa: el asesinato brutal de Fernanda. Pero en medio del luto, sus padres se mantienen en pie. Superaron amenazas, pobreza y barreras legales impensables para convertir el dolor en fortaleza. Hoy se han convertido en símbolo de valentía, personas que no se doblegan ante la oscuridad. Y aunque la justicia solo se ha cumplido en parte, su historia se ha transformado en una antorcha que guía a tantas familias extraviadas en la pérdida. Que aún hay esperanza, mientras no dejemos de luchar. El 21 de agosto de 2013, un perrito llevó un hueso a casa al pie de las montañas de Dublín, Irlanda. Durante las semanas siguientes, el perro llevó huesos a casa todos los días. Cuando el dueño del perro lo siguió a través de un denso bosque, tropezaron con un esqueleto humano parcialmente roído. La policía acordonó rápidamente la zona para realizar un examen forense. El informe reveló que la víctima era Elaine, una mujer que había desaparecido un año antes, el 22 de agosto de 2012. Después de que la familia de Elaine recibiera un mensaje de ella en agosto de 2012, perdieron el contacto con ella. Una sensación de presentimiento creció en sus corazones. Cuando abrieron la puerta del apartamento de Elaine, encontraron varias cadenas de hierro, candados, cuerdas, trajes de látex y lubricantes esparcidos por el suelo. Además, a partir de los marcadores encontrados en el ordenador portátil de Elaine, descubrieron un sitio web dedicado a las citas BDSM, con contenidos impactantes e inquietantes. Elaine, nacida en 1976 en St. Patrick's G, era la primera hija de su familia. Su padre trabajaba en un banco y su madre era profesora. A pesar de haber nacido en una familia de clase media, la vida de Elaine distaba mucho de ser cómoda. A los 15 años sufrió acoso escolar. Al mismo tiempo, su única amiga íntima murió en un accidente de tráfico. El estado emocional de Elaine se deterioró rápidamente, provocándole síntomas de ansiedad y depresión crónica. Peor aún,
Poco después le diagnosticaron asma, diabetes y dificultades de lectura, lo que afectó a su capacidad de escritura y lenguaje y exacerbó su ansiedad. A los 16 años, Elaine intentó acabar con su vida cortándose las venas en el baño. Afortunadamente, su hermana la descubrió rápidamente y la llevó al hospital. Fue entonces cuando la familia de Elaine se dio cuenta de la gravedad de su enfermedad mental. En agosto de 1992, un psiquiatra llamado Anthony se hizo cargo del caso de Elaine. Fue ingresada en el hospital para recibir tratamiento. En un principio, el profesor Anthony y su equipo creyeron que Elaine padecía una nueva enfermedad psiquiátrica porque había contado a los médicos que desde los 12 años fantaseaba con ser atada y encarcelada. En los años siguientes, Elaine pasó mucho tiempo con los médicos del hospital, casi desprovista de las experiencias cotidianas de la vida adolescente. Para ella, la adolescencia era más bien una combinación de antidepresivos y sedantes. Elaine cambió de colegio. En Dublín, la capital de Irlanda, se graduó en un instituto educativo. A pesar de carecer de la titulación adecuada, le encantaban los niños y aspiraba a ser profesora. Más tarde, Elaine hizo un curso de puericultura en un instituto de educación familiar para perseguir su sueño y encontró trabajo en una guardería. También trabajaba a tiempo parcial como dependienta en un centro comercial y era voluntaria todos los martes. Era servicial y dedicada en el trabajo, pero seguía siendo frágil. En marzo de 2002, la madre de Elaine falleció. Siempre había sido el pilar de Elaine, ayudándola a sobrellevar la depresión. Poco después de su muerte, Elaine fue hospitalizada de nuevo al intensificarse su autolesión. Elaine gritaba a menudo que quería morir, diciendo a los médicos que prefería ser un chico. Su alma había nacido varón. Elaine siempre había carecido de confianza en sí misma, indiferente a su apariencia, sintiendo que no tenía sentido y que era un desperdicio. En 2005, Elaine se mudó y alquiló un apartamento. Sus emociones se volvieron cada vez más extremas, inquietas y solitarias. Llevaba una vida solitaria sin amigos y le costaba confiar en los demás. En noviembre de 2006, mientras trataba la diabetes de Elaine, el profesor Anthony intentó descubrir la causa de su comportamiento errático, sospechando que la orientación sexual de Elaine estaba alterada o incluso masculinizada. Por desgracia, el estudio quedó incompleto cuando el profesor Anthony falleció, lo que llevó a Elaine a enfrentarse de nuevo a graves contratiempos. En 2007, Elaine empezó a tratarse con otro médico que observó que evitaba las interacciones sociales y que estaba muy preocupada por la percepción de los demás. A pesar de estar muy unida a su familia, nunca les dejaba entrar en su vida privada. A pesar de los intentos de su padre por consolarla y animarla, Elaine seguía discutiendo con su familia. Durante una discusión, Elaine confesó airadamente su preferencia por ser atada y lastimada, revelando su atracción por un arquitecto casado con el que se veía de vez en cuando. El hombre la ataba. Quería mucho a ese hombre, incluso deseaba que la matara. Esta confesión inusualmente sincera conmocionó a su padre, que se quedó momentáneamente sin palabras y abandonó la habitación en silencio. En 2012, el estado emocional de Elaine se deterioró aún más. Parecía hundirse en un abismo desesperado, acumulando una deuda de 4.000 euros además del alquiler atrasado del apartamento, a pesar de sus escasos ingresos procedentes de la ayuda para el cuidado de los niños y de su trabajo a tiempo parcial en una tienda. En julio, su piso se inundó. El 13 de julio, tambaleándose por estos contratiempos, Elaine decidió ponerse una soga al cuello. Antes de bajarse del taburete, llamó tranquilamente al hospital, amenazando con acabar con su vida inmediatamente si no la ingresaban. Al día siguiente, Elaine fue hospitalizada, donde se había convertido en su segundo hogar, un santuario que la hacía sentir segura. Esa misma noche, Elaine informó a su padre de que había vuelto al hospital, sorprendiéndole, ya que su padre pensaba que Elaine estaba bien. Elaine respondió con frialdad y él no la entendió en absoluto.
Los registros del hospital indicaban que Elaine seguía profundamente deprimida y ansiosa, mostrando tendencias hacia la anedonia y siendo incapaz de encontrar alegría o paz en nada. La consumía la ansiedad por la inundación del apartamento, la escasez económica, la inestabilidad de su orientación sexual, una soledad sin límites y el aislamiento. Entre el 14 de julio y el 22 de agosto, Elaine permaneció ingresada en el hospital y su estado se estabilizó gradualmente lo suficiente como para realizar entrevistas de trabajo los fines de semana. Su riesgo de muerte fue clasificado como moderado. Alrededor de las 11 de la mañana del 22 de agosto, Elaine visitó una farmacia local y compró 11 medicamentos diferentes, principalmente para la diabetes, problemas estomacales y depresión, como de costumbre a crédito. Después visitó a su padre, de buen humor, compró juguetes, un reloj y una pulsera para su sobrina, e informó a su jefe a tiempo parcial de que no podría trabajar durante los 2 días siguientes debido a que iba a actuar como cantante principal en un festival de música. Su padre se alegró mucho por su hija, al ver a Elaine de tan buen humor por primera vez en mucho tiempo. No sabía que perdería el contacto con ella 2 días después. Los testigos afirman que el día anterior a su desaparición, Elaine visitó la tumba de su madre. Las lágrimas corrían por su rostro, indicando un profundo dolor. Estas palabras ahondaron las sospechas de su padre sobre el final de la propia vida de Elaine. El día en que se avisó a la policía, ésta emprendió una búsqueda exhaustiva. Lo inquietante fue que el único teléfono móvil de Elaine había estado cargando en su apartamento. Según sus familiares y compañeros, Elaine siempre llevaba su querido teléfono a todas partes. Los investigadores solicitaron rápidamente a la comisaría que descargara los datos del teléfono bloqueado y del portátil de Elaine. Simultáneamente empezaron a investigar el círculo social de Elaine. A pesar de los informes de la familia de que Elaine rara vez socializaba, el descubrimiento de equipo BDSM en su apartamento llevó a la policía a inclinarse por la teoría de que tenía novio. El padre de Elaine recordó de repente un incidente ocurrido 4 años atrás, cuando Elaine mencionó a un hombre casado con rabia. Al parecer, Elaine había conocido a este hombre a través de un sitio web de BDSM y había mantenido una relación con él. La policía localizó rápidamente a 8 hombres con los que Elaine se había relacionado a través de la página web, pero solo 2 habían conocido a Elaine y se habían comprometido con ella en distintos momentos y lugares. Su contacto con Elaine terminó después. La comprobación de los antecedentes y las coartadas de estos 2 hombres no reveló ningún motivo para sospechar de su implicación en la desaparición de Elaine, aparte de algunos mensajes de texto explícitos y extraños. En la actualidad, Elaine parecía encajar en el perfil de una típica víctima de suicidio, alguien que luchaba contra la falta de autoestima. Su inestabilidad emocional fue corroborada por familiares, colegas e historiales médicos, que documentaban varios intentos de suicidio. Meses después, la policía abandonó la búsqueda y se dispuso a cerrar el caso como un suicidio. Inesperadamente, 1 año después de la desaparición de Elaine, un curioso perro de compañía impulsó la investigación en una nueva dirección. El 21 de agosto de 2013, el perro regresó a casa con un hueso largo. Aunque en un principio su dueño lo descartó, el perro siguió trayendo huesos a casa durante las semanas siguientes. Finalmente, el dueño siguió al perro a través de densos pinos y caminos embarrados y descubrió un esqueleto humano parcialmente roído. Aquella noche llegaron al lugar patrullas de la policía, que acordonaron la zona alrededor del esqueleto como escenario del crimen. Sus tareas inmediatas fueron determinar el sexo y la identidad del esqueleto, averiguar la causa de la muerte y calcular el tiempo transcurrido desde que el cuerpo había sido abandonado allí. Según el informe del incidente, la víctima parecía ser una mujer con sobrepeso, con edades comprendidas entre los 27 y los 40 años, fallecida desde hacía 1 o 2 años, y desde 2012 todas las denuncias de desaparición de mujeres que se ajustaban a este perfil apuntaban únicamente a Elaine. La policía envió los dientes de la víctima a una clínica dental donde Elaine había sido tratada, lo que confirmó que se trataba de Elaine.
se reveló que no había muerto por suicidio, sino asesinada. Simultáneamente, a más de 30 kilómetros de la casa del dueño del perro, un pescador sacó del agua objetos peculiares, como esposas, grilletes, una máscara negra para los ojos, collares bondage, mordazas de bola, ropa, cuerdas y 2 tarjetas de socio de supermercado. Al día siguiente, el pescador se puso en contacto con el supermercado y confirmó que una de las tarjetas pertenecía a una clienta llamada Elaine. Este descubrimiento impulsó la investigación policial, indicando que alguien relacionado con la muerte de Elaine se deshizo intencionadamente de los objetos en el agua para evitar el descubrimiento de pruebas. Estos objetos relacionados con el sadomasoquismo sugerían que la muerte de Elaine estaba probablemente relacionada con su interés por esta práctica. Poco después, la policía envió más personal para registrar el agua y recuperó 2 teléfonos Nokia, esposas, cuchillos, juguetes para adultos, una escopeta de caza, un ordenador de sobremesa, un espejo grande y otros objetos. Simultáneamente, la policía registró el apartamento de Elaine, encontrando marcas de cuchillo y restos de sangre en su colchón, junto con ADN masculino. El 18 de septiembre de 2013, la policía se reunió para discutir los hallazgos, concluyendo que el asesino era probablemente uno de los conocidos de Elaine. Esta persona se ganó su confianza y ejecutó el plan de asesinato sin que nadie se diera cuenta. Al revisar los registros de Elaine, la policía observó que mencionó a su hermana a un hombre misterioso que la llamaba y le pedía cosas. Esta descripción coincidía con las descripciones anteriores de su padre sobre su amante, casado y con hijos. Sin embargo, Elaine nunca reveló el nombre ni los datos del hombre. La compañera de habitación de Elaine en el hospital informó a la policía de que había conocido en internet a un arquitecto que le causaba dolor mediante cortes. Elaine mostró a su compañera de habitación heridas de unos 7 centímetros de largo en el abdomen, aparentemente producidas por el mismo cuchillo. ¿Podría ser este arquitecto el misterioso hombre descrito por su hermana? El 21 de septiembre de 2013, la policía extrajo más de 4,000 mensajes de copia de seguridad del ordenador portátil de Elaine y descubrió un extraño número con el que intercambiaba mensajes con frecuencia. El contenido de estos mensajes, que incluían conversaciones entre opresores y oprimidos, con discusiones sobre castigos, apuñalamientos, suicidios y asesinatos, era alarmante incluso para policías experimentados. El misterioso amo de Elaine expresaba repetidamente en los mensajes su deseo de apuñalarla hasta la muerte. Estaba claro que al misterioso amo le gustaban los cuchillos y la sangre. A pesar de las numerosas afirmaciones de que ya no quería jugar al juego del cuchillo, la persona misteriosa siguió utilizando un cuchillo para apuñalar a Elaine durante los encuentros íntimos. Entre marzo de 2011 y julio de 2012, la misteriosa persona bombardeó a Elaine con órdenes concisas y amenazas, culpándola de despertar sus deseos asesinos. Como un gato jugando con un ratón, la persona misteriosa jugaba con Elaine, dejándola exhausta. A veces, Elaine intentaba resistirse y acusaba al hombre misterioso de utilizarla egoístamente sin proporcionarle la esclavitud que deseaba. A cambio, la persona misteriosa se burlaba de Elaine por ser vieja y gorda, incapaz de encontrar una pareja adecuada. Explotando el deseo de Elaine de ser madre, la persona misteriosa la manipula continuamente con promesas de tener hijos, exigiendo incluso la ayuda de Elaine para secuestrar a una joven a la que admira. El contraste entre la vulnerabilidad de Elaine y el poder manipulador de la misteriosa persona es muy marcado. En ese momento, la policía casi había confirmado que la persona misteriosa era el asesino de Elaine. Sin embargo, se enfrentaban al reto de localizar a este astuto autor. En un gran avance, la policía descubrió en un mensaje de junio de 2011 que la misteriosa persona afirmaba haber quedado quinta en una competición de vuelo. Actuando con rapidez, elaboraron una lista nacional de pilotos que participaban en diversas competiciones de vuelo, incluidos concursos de aeromodelismo. Varios días después, la policía siguió una pista y acabó identificando al sospechoso, Graham Dwyer.
Este nombre aparecía en la agenda telefónica de Elaine y se parecía al sospechoso captado en las imágenes de vigilancia del apartamento. Además, Dwyer estaba casado y tenía una hija. Curiosamente, el día en que nació su hija coincidió con una mención en los mensajes sobre el nacimiento de un niño, lo que aumentó aún más las sospechas. A pesar de que el aspecto de Dwyer no coincidía con la figura antisocial descrita en los mensajes, ya que medía alrededor de 1,65 metros, la policía estaba convencida de haber encontrado a su sospechoso. Su rostro tenía un aire infantil y no llamaba la atención. Vivía en uno de los suburbios más ricos de Dublín, donde su mujer trabajaba como arquitecta. La disparidad entre imaginación y realidad sobresaltó a la policía, que no pudo evitar reflexionar sobre no juzgar un libro por su portada. Todo el mundo lleva una máscara, y unos la llevan mejor que otros. Mientras tanto, los técnicos recuperaron 2 números de móvil de los teléfonos recuperados comprados por Dwyer el 30 de noviembre de 2011. Uno de estos teléfonos fue entregado a la víctima ese mismo día, presumiblemente para facilitar su plan de asesinato. Un análisis más detallado del teléfono móvil utilizado por Dwyer y sus señales de las torres de telefonía celular confirmaron su presencia en varias intersecciones, que coinciden con los lugares donde se vieron bolsas idénticas a la recuperada del agua. Los técnicos recuperaron 268 mensajes de texto de los teléfonos reparados, que revelaron que el día del crimen, Dwyer expresó continuamente intenciones de hacer daño a Elaine. Hacia las 17:00 horas de esa tarde, siguiendo las instrucciones de Dwyer de reunirse en el parque, Elaine desapareció sin dejar rastro. La policía cree que Dwyer cumplió su último sueño 1 hora después de enviar el último mensaje. Elaine fue encontrada muerta en un bosque húmedo, cubierta de innumerables puñaladas. A mediados de octubre de 2013, la policía empezó a planear la detención de Dwyer. A pesar de contar solo con pruebas circunstanciales, eran suficientes para sustentar una acusación de asesinato. Los agentes encubiertos que seguían a Dwyer observaron que, a pesar de la amplia cobertura mediática sobre los teléfonos recuperados y otras pruebas, no mostraba signos externos de preocupación. Seguía viviendo con calma y serenidad, aparentemente confiado en que nunca le atraparían. La mañana del 17 de octubre, a las 7 de la mañana, aún en pijama y con los ojos desorbitados, Dwyer fue detenido como sospechoso del asesinato de Elaine. Su mujer parecía aturdida, temblando al recibir los documentos de la policía, intentando comprender su contenido. Tal como sospechaba la policía, no tenía ni idea del lado oscuro de Dwyer. Al conocer todos los detalles de la acusación contra su marido, solicitó inmediatamente el divorcio y se mudó con su hijo, decidida a no dejar que Dwyer volviera a ver a su hijo. En la sala de interrogatorios, Dwyer negó con vehemencia las acusaciones de la policía, visiblemente enfurecido, afirmando que no había asesinado a nadie. Describió su matrimonio a la policía. Su trabajo y su reputación fueron sus escudos mientras intentaba convencer a la policía de que era un buen padre de familia que nunca había conocido a Elaine. Sin embargo, para los agentes experimentados, ese comportamiento solo confirmaba la culpabilidad de Dwyer, ya que una persona inocente normalmente buscaría detalles de la muerte de la víctima para aclarar malentendidos. Además, la policía tenía un as en la manga. Ese mismo día habían localizado a la exmujer de Dwyer, que compartió información condenatoria sobre él. Reveló que hacía muchos años, poco después de que naciera su hijo, Dwyer había expresado su deseo de apuñalarla durante momentos íntimos. Posteriormente, empezó a llevar cuchillos a su dormitorio, inicialmente dejándolos en el suelo, pero más tarde sujetándolos. Aunque nunca llegó a hacer daño a su exmujer, era evidente que tener un cuchillo cerca le proporcionaba placer. Al día siguiente, el laboratorio forense confirmó a la policía que el ADN de Dwyer coincidía con fluidos corporales masculinos encontrados en el colchón. Con estas pruebas en la mano, la policía acusó formalmente a Dwyer de asesinato. Sin embargo, llevarle ante la justicia aún requeriría un esfuerzo considerable. La policía recuperó datos borrados del ordenador de Dwyer, que revelaban docenas de vídeos muy gráficos y perturbadores.
Durante años, Dwyer había llevado una doble vida. Aparentemente era un marido cariñoso, un padre amable y un empleado dedicado, respetado por su amabilidad, inteligencia y ambición. Pero a puertas cerradas se entregaba a actos horribles y depravados, presentándose a sí mismo como un maestro, utilizando cuchillos afilados para dañar a otros en estos vídeos. En estas grabaciones se descubrió que Elaine no era la única esclava de Dwyer. Había atado a diferentes mujeres con cadenas o cuerdas, jugando con ellas con cuchillos. Lo más inquietante es que ninguna de las mujeres de los vídeos parecía ser consciente de que Dwyer estaba grabando estas sesiones. Aunque puede resultar difícil reconocer a un perturbado mental, individuos como Dwyer, educados y hasta entonces inadvertidos para las fuerzas del orden, que se escondían tras una fachada de respetabilidad de clase media mientras realizaban actividades enfermizas, seguían asombrando a la policía con la complejidad de la naturaleza humana. Nacido en 1972 como segundo hijo de su familia, Dwyer fue reconocido muy pronto como un estudiante diligente e inteligente. Destacó en arte, música y otros aspectos diversos, tanto entre compañeros de clase como entre amigos, quienes le conocieron durante su infancia consideraban a Dwyer un chico simpático que nunca reveló ningún pensamiento malvado o retorcido. Sin embargo, tras el incidente, la policía reexaminó su pasado y descubrió que, por muy bien que lo ocultara, había grietas en su soleada fachada. Un hombre contó a la policía que hace muchos años, cuando él y Dwyer eran niños, Dwyer le empujó desde un tejado causándole graves heridas. Durante su recuperación, Dwyer volvió a atacarle, dejándole una marca duradera. A pesar de la gravedad del incidente, se descartó como un accidente en el patio de recreo debido a su corta edad y a la intervención de sus padres. Como crecieron en el mismo círculo, no pudo evitar a Dwyer y siguió siendo su amigo, maldiciéndole en silencio. Ahora que Dwyer ha sido detenido, está decidido a contárselo todo a la policía. Según el hombre, durante los veranos del instituto y la universidad, Dwyer trabajó en una granja avícola, donde ponía pollos en fila y los mataba a patadas. Durante la universidad, Dwyer se casó con su primera esposa, pero su matrimonio se vino abajo unos años más tarde, debido a su costumbre de llevar cuchillos al dormitorio, lo que aterrorizó a su esposa y le hizo pedir el divorcio. Posteriormente, Dwyer empezó a salir con otra estudiante de arquitectura, que más tarde se convertiría en su esposa en el momento de su detención. Procedente de una acaudalada familia de médicos, Dwyer satisfacía todos los deseos de su futura esposa. Tal vez temiendo ahuyentarla y perder el estatus social que ella le aportaba, este matrimonio no mostraba deseos oscuros. Sin embargo, en el trabajo, Dwyer seguía luchando por controlar su comportamiento. Se obsesionó con comprobar los ingresos de sus compañeros, llegando incluso a piratear el sistema informático de la empresa para descargar los datos salariales de todos. Su ira estallaba al descubrir que algunos ganaban más que él. A finales de enero de 2015 comenzó el juicio de Dwyer. Ante la falta de una causa clara de la muerte de la víctima, la estrategia de la fiscalía consistió en eliminar toda duda razonable, utilizando pruebas como flujos de mensajes de texto, direcciones de teléfonos móviles, información de ordenadores monitorizados, etc., para demostrar que Dwyer era la misteriosa persona que controlaba a Elaine, planificaba y ejecutaba el asesinato. En cuanto a la causa de la muerte de la víctima, la defensa hizo hincapié en el historial de tratamiento psicológico de la víctima, argumentando que las pruebas de la acusación eran solo circunstanciales y que no podía descartarse el suicidio. A pesar de ello, la defensa no se confiaba. Para asegurar el éxito de la defensa, incluso aconsejaron a Dwyer que se declarara culpable de homicidio involuntario, pero Dwyer se negó inmediatamente, creyendo que sería absuelto. A las 11:11 a.m., el jurado tomó asiento. La acusación describió la desaparición de la víctima y el hallazgo de sus restos un año después, junto con los objetos recuperados del agua. Admitieron que la tecnología actual no podía determinar la causa de la muerte de la víctima. No había pruebas forenses ni testigos que relacionaran a Dwyer con el lugar donde se encontraron los restos.
Sin embargo, los mensajes de texto entre Dwyer y la víctima revelaron su conexión y los profundos y aterradores deseos de Dwyer. Quería alcanzar la satisfacción apuñalando mujeres. El día del incidente, Dwyer envió un mensaje de texto a la víctima para concertar una cita en el cementerio. Luego la llevó a la montaña y la mató. Antes del asesinato, Dwyer compró específicamente un teléfono nuevo para evitar ser rastreado por la policía, lo que indica premeditación. Además, las imágenes de vigilancia mostraron a Dwyer saliendo del apartamento de la víctima con una mochila el 15 de agosto de 2012. Esta mochila coincidía con la recuperada del agua. Dwyer también había amenazado a la víctima para que le ayudara a secuestrar a otras mujeres para que practicara el apuñalamiento. Inculcó continuamente a la víctima la idea del asesinato. Las constantes humillaciones y puñaladas traumatizaron gravemente a la víctima. Intentó rechazar los abusos de Dwyer, pero él la atrajo con promesas de tener un hijo, con la esperanza de encontrar en ella un objetivo para asesinar. Cuando la víctima volvió a negarse, Dwyer se fijó en ella, como en los mensajes de texto. La mató, se deshizo del teléfono y otras pruebas y se apresuró a volver al trabajo para crear una coartada, haciendo que la muerte de la víctima pareciera un suicidio. Si no hubiera sido por el caluroso verano de un año después, que bajó el río y dejó al descubierto los restos, habría sido el asesinato perfecto. Después, el padre de la víctima, Elaine, subió al estrado como testigo. Describió la experiencia de la hospitalización de Elaine, demostrando que hacía todo lo posible por mejorar y luchar contra su enfermedad. Le encantaban los niños y quería ser profesora y madre. A pesar de haber tenido pensamientos suicidas en el pasado, se encontraba en un perfecto estado de ánimo en el periodo previo al incidente y estaba llena de esperanza en el futuro, lo que hacía imposible que se hubiera suicidado. A medida que avanzaba el juicio, fue surgiendo la historia del asesinato de Elaine. Cada testigo aportó su testimonio para completar la historia y reforzar las pruebas contra Dwyer. Todas las personas cercanas a Elaine confirmaron que estaba bien y que tenía un futuro brillante pocos días antes de desaparecer, lo que hacía muy improbable el suicidio. A las pocas semanas del juicio, la fiscalía presentó una sórdida novela erótica escrita por Dwyer, encontrada en el disco duro de su ordenador. La historia estaba llena de sus viles fantasías sobre mujeres, apuñalamientos y asesinatos. La policía leyó el documento en voz alta ante el tribunal, exponiendo al público los depravados pensamientos de Dwyer. Por primera vez apareció avergonzado ante el tribunal, con la cara enrojecida, la boca crispada y sentado con la cabeza entre las manos, inclinado en su asiento como si tratara de ocultarse. Si la historia dañó significativamente su imagen de buen hombre, los vídeos grabados en secreto en los que apuñalaba y agredía a otros fueron un completo desastre para el equipo de la defensa. Los vídeos eran tan repugnantes que el tribunal solo hizo un avance rápido de 11 clips, lo que apenas duró unos minutos. Aún así, las mujeres del jurado estaban visiblemente horrorizadas, retrocediendo en sus asientos, tratando de distanciarse de las pantallas que tenían ante ellas. El rostro de Dwyer adquirió un espantoso tono púrpura y se movió nervioso, hojeando constantemente los documentos que tenía delante para disimular su ansiedad. No podía resistirse a mirar al jurado cada pocos segundos para calibrar sus reacciones. El 13 de marzo de 2015, tras 8 semanas de juicio, ambas partes presentaron sus alegatos finales. Por la tarde, los miembros del jurado salieron para empezar a deliberar el veredicto. 10 días después, el jurado aún no había llegado a una decisión unánime. A pesar de todas las pruebas que exponían el sucio mundo interior de Dwyer y del deseo del público y de los medios de comunicación de un castigo severo, la complejidad y la duración del juicio hicieron difícil llegar a un consenso. El jurado seguía indeciso. En la tarde del 27 de marzo de 2015, el jurado finalmente llegó a una decisión unánime, declarando a Dwyer culpable de asesinato y condenándolo a cadena perpetua. Al oír el veredicto, Dwyer respiró hondo y giró la cabeza como si hubiera oído mal.
Sacudió la cabeza y miró a su padre y a su hermana, aparentemente incapaz de creerse la sentencia. Unos meses después, Dwyer recurrió la condena, alegando que la policía había accedido ilegalmente a los datos de su teléfono móvil, violando así su intimidad. La defensa alegó que los datos del teléfono eran cruciales para la condena de Dwyer. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había dictaminado anteriormente que no estaba permitida la retención de datos de ciudadanos de la UE. Las leyes de comunicación irlandesas sobre retención de datos violaban las directivas de la UE y, por tanto, el impacto de las pruebas del móvil en el caso debería reconsiderarse para un nuevo juicio. En 2021, un asesor representante del Tribunal de Justicia de la UE que revisaba el caso declaró que la retención de datos móviles originales solo estaba permitida cuando la seguridad nacional estaba en peligro y no podía utilizarse para investigaciones penales. La sentencia del tribunal irlandés afectaría significativamente a las investigaciones criminales en toda Europa. En abril de 2022, el Tribunal de la UE dictaminó que la retención arbitraria de datos móviles originales no cumplía la legislación de la UE. En junio de 2022, el gobierno irlandés estaba estudiando una legislación de urgencia para abordar el recurso de Dwyer y la sentencia del Tribunal de la UE. El hombre que aparece en la imagen es Marcos Matsunaga, un exitoso empresario brasileño y heredero del famoso conglomerado alimenticio Yoki. Su sonrisa serena y su apariencia de hombre realizado evocaban la imagen de una vida plena. Pero detrás de eso se escondía una tragedia horrenda que sacudió a todo el país en 2012. Marcos fue brutalmente asesinado y descuartizado por su propia esposa, Elise Matsunaga, apenas un día antes de cerrar un acuerdo multimillonario. El caso no solo conmocionó al público por su crueldad y brutalidad, sino que también sacó a la luz la relación profundamente conflictiva entre dos personas que, en apariencia, parecían perfectas. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia impactante, te invitamos a quedarte hasta el final del video. En 2012, la familia de uno de los hombres más ricos de Brasil, el empresario Marcos Matsunaga, se convirtió en el centro de atención después de que Marcos desapareciera justo antes de concretar un importante acuerdo de miles de millones de dólares. El caso sacudió a todo el país, y las fotos de la viuda en duelo del millonario aparecían constantemente en las portadas de los principales periódicos nacionales. Al principio, la policía consideró como principal hipótesis un complot de rivales comerciales, personas que podrían haber secuestrado y asesinado al empresario para sabotear el acuerdo que se avecinaba. Sin embargo, la verdad que más tarde salió a la luz resultó ser mucho más despiadada y aterradora. La historia de un asesinato a sangre fría y un intento espeluznante de encubrir el crimen se convirtió en la base de varios documentales. ¿Quién era Marcos Matsunaga? El empresario Marcos Matsunaga era una de las personas más ricas de Brasil y dirigía la empresa familiar especializada en productos alimenticios llamada Yoki. La compañía fue fundada por el abuelo de Marcos, un hombre que alguna vez emigró cruzando el océano. Su nombre era Yoshizo Kitano. De hecho, el nombre de la marca Yoki proviene de las primeras letras del apellido y nombre del fundador. Los cimientos de este futuro imperio empresarial se establecieron a mediados del siglo XX. Cabe destacar que todo comenzó con una pequeña planta de molienda de harina. Este negocio no solo sobrevivió, sino que prosperó durante años de crisis y guerras, convirtiéndose eventualmente en una compañía gigante de reputación mundial y con un portafolio de productos extremadamente diverso. Marcos nació en una familia adinerada y nunca conoció la privación en su infancia. No necesitó construir ni hacer crecer el negocio desde cero, porque heredó todo lo que su abuelo y su padre habían construido. Al convertirse en CEO de la empresa alimenticia familiar, tuvo todas las oportunidades para convertirse en el primer multimillonario de la familia, y persiguió ese objetivo durante casi toda su vida adulta. Pero esos grandes planes nunca tuvieron la oportunidad de hacerse realidad. Todos los que conocían personalmente a Marcos lo describían como un buen empresario, bastante talentoso,
alguien que no solo preservó, sino que multiplicó la fortuna familiar muchas veces, aumentando las ganancias. Pero no era una persona agradable. Era temperamental, arrogante, autoritario en su carácter y siempre quería controlar a todos los que lo rodeaban. Además, Marcos no era guapo. Desde joven tenía sobrepeso, problemas de visión y debía usar gafas. Era bajo y algo torpe. Todo esto le causó dificultades para socializar con sus compañeros. Casi no tenía amigos y era rechazado por las chicas. Durante mucho tiempo, Marcos no pudo establecer relaciones serias o duraderas, ya que generalmente no pasaban de unas pocas citas. Ni siquiera su propio negocio ni la herencia multimillonaria lo hacían un soltero atractivo. Hacía sentir incómodas a las mujeres por su arrogancia y egoísmo. Por eso, Marcos recurría con frecuencia a los servicios de prostitutas y mujeres que ejercían la profesión más antigua del mundo. En fuentes públicas casi no se revela nada sobre su primera esposa. Solo se sabe que no se casó por amor ni por pasión, sino más bien por desesperación y bajo la presión de los miembros de su familia. Aún así, el matrimonio duró algunos años, aunque ambos cónyuges casi de inmediato se arrepintieron de la decisión de formar una familia. Al principio, la joven esposa intentó soportar la complicada personalidad de Marcos, con la esperanza de que con el tiempo se convirtieran en una pareja feliz que se apoyara y comprendiera mutuamente. Pero se equivocó. Con el paso del tiempo se volvieron cada vez más distantes. Además, Marcos tenía frecuentes aventuras y ni siquiera intentaba ocultarlas o justificarlas. Buscaba amantes principalmente a través de sitios web donde las mujeres ofrecían sexo a cambio de dinero. Elise era una de esas mujeres. Era escort y su perfil estaba publicado en plataformas especializadas. Fue allí donde Marcos notó a una llamativa mujer rubia con una figura atractiva y comenzó a invitarla con frecuencia a citas, siempre gastando de forma muy generosa. Elise era 6 años menor que Marcos. Nació y creció en una familia muy pobre y caótica, viviendo en una de las zonas con mayor índice de criminalidad de la ciudad. Elise no sabía quién era su padre biológico. Su madre era una alcohólica empedernida y estaba involucrada con hombres que también eran adictos como ella. La infancia de la niña fue extremadamente difícil y llena de sufrimiento. Desde muy temprana edad fue golpeada, acosada y abusada repetidamente por los hombres que vivían con su madre. Justo después de terminar la secundaria, Elise huyó de casa y dejó para siempre el barrio donde había crecido. Tomó cursos de formación en enfermería y luego consiguió trabajo en un asilo de ancianos. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que cuidar de pacientes moribundos no era el límite de sus sueños ni de sus capacidades. Además, esta joven sensible y vulnerable se apegaba emocionalmente a los pacientes, y la muerte de cada uno la sentía como una tragedia personal. Unos años después, Elise decidió ingresar a la universidad y cambiar completamente de carrera. Eligió estudiar Derecho. Creía que era un campo prometedor que podía abrirle todas las puertas en la vida. Se estuvo preparando durante mucho tiempo para el examen de ingreso a la universidad y obtuvo la puntuación suficiente para ser admitida. Pero para costear su educación con el modesto salario de enfermera, no podía hacerlo. Elise no tenía a nadie que la ayudara, porque tras abandonar su hogar cortó por completo el contacto con sus familiares. En ese entonces, Elise seguía siendo joven, hermosa, con una figura esbelta. Decidió ganar dinero aprovechando su apariencia y se registró en un sitio web especializado en servicios de acompañantes. Allí la ayudaron a crear un perfil personal llamativo y no pasó mucho tiempo antes de que hombres adinerados comenzaran a buscar a la joven rubia de gran belleza. Trabajar como escort y ofrecer servicios íntimos le proporcionó a Elise buenos ingresos, lo que le permitió pagar la matrícula universitaria y mantenerse completamente por sí misma. Pero había planeado dejar ese trabajo tan pronto como obtuviera su título y encontrara empleo en el campo que había elegido. Durante esa época, Elise conoció a Marcos, quien se convirtió en uno de sus clientes habituales.
Él le hacía regalos generosos y se reunía frecuentemente con ella sin ocultarlo ante nadie. Sabía que ese empresario estaba casado, pero en ese momento ni siquiera podía soñar con que uno de los hombres más ricos del país dejaría a su esposa por ella. La historia de Elise Matsunaga parecía sacada de un cuento de hadas. Una chica pobre de una familia desafortunada que trabajaba como escort conoce a un millonario, quien rápidamente se enamora locamente de ella. Marcos realmente perdió toda noción de la razón, pero ahora no se puede afirmar con certeza si Elise provocó eso de forma deliberada. Unos 6 meses después, Marcos se dio cuenta de que no solo quería salir con su joven amante, sino que deseaba estar con ella para siempre. Sin dudarlo ni arrepentirse, solicitó el divorcio de su primera esposa y comenzó a presentar a Elise ante todos como su prometida. Por razones evidentes, el empresario no quería que nadie supiera cómo había conocido a la mujer elegida ni a qué se había dedicado ella antes. Por eso, la pareja inventó una historia bastante común sobre un encuentro casual en una cafetería y se aferraron a esa versión. Incluso los familiares cercanos de Marcos y los pocos amigos que tenía no sospecharon nada. Sin embargo, dentro de la familia Matsunaga, Elise no fue bien recibida. Los padres del empresario sospechaban que esa atractiva joven había usado todo su encanto para hacer que Marcos, rico y poco agraciado, se enamorara de ella, y que ahora estaba haciendo todo lo posible por aparentar que no le molestaba su desagradable personalidad. Aún así, cuando Marcos anunció su intención de divorciarse de su primera esposa y casarse con Elise, nadie se opuso con firmeza. El empresario celebró una boda tradicional lujosa, con vestido blanco, numerosos invitados y un enorme pastel de bodas de varios pisos. Después de eso, mudó a su esposa a su gran y lujosa mansión, donde ella se convirtió en la verdadera señora de la casa. Desde hacía tiempo, Matsunaga era conocido como un apasionado coleccionista de vinos caros y armas raras. En cuanto al vino, su casa tenía una enorme bodega donde las botellas estaban cuidadosamente organizadas por año y país de origen. En lo que respecta a las armas, la casa contaba con una habitación secreta, cuyas paredes estaban cubiertas de piso a techo con todo tipo de pistolas y armas blancas. Marcos estaba muy orgulloso de su colección y la ampliaba constantemente. Además, su casa estaba llena de antigüedades, artículos de lujo y obras de arte modernas, colgadas al azar en las paredes y exhibidas en todas las superficies. No mucho después de la boda, la pareja decidió que estaban listos para tener hijos, pero a pesar de todos sus esfuerzos, Elise no pudo concebir de manera natural durante mucho tiempo. Entonces decidieron someterse a un tratamiento de fertilización in vitro, pero incluso así el éxito no llegó de inmediato. Cuando nació su hija, parecía que la felicidad de la pareja no conocía límites. Los jóvenes padres volcaron todo su amor en criar a su tan esperada niña, planeando el futuro. Y cuando la pequeña creció un poco, toda la familia comenzó a viajar por el mundo, explorando diferentes culturas y tradiciones. Su hija era una verdadera princesita, criada con amor, cuidado y lujo. Pero la pareja compartía un interés bastante peculiar: la caza de animales grandes. Aunque sería más exacto decir que era una afición de Marcos, muchas veces había intentado involucrar a sus antiguas amantes e incluso a su primera esposa en esta actividad. Sin embargo, la mayoría de las mujeres no solo no disfrutaban de esta afición, sino que la encontraban repulsiva. El empresario incluso había perdido la esperanza de conocer a alguien que compartiera esa pasión. Ahora, muchos creen que Elise fingió interesarse en la caza deliberadamente para ganarse aún más el favor de Marcos y conquistar su corazón. Al principio, iban juntos a los campos de tiro, donde Elise aprendió a usar distintos tipos de armas de fuego. Luego comenzaron a ir al bosque para cazar animales salvajes. Elise no sentía compasión al quitarle la vida a los animales y lo veía como una competencia. O lo haces o no lo haces. A Marcos le encantaba esa actitud y disfrutaba viendo a su esposa manipular armas y rastrear presas.
él también le enseñó cómo despellejar y desmembrar jabalíes, ciervos y otras criaturas del bosque. Juntos despellejaban y dividían las partes del cuerpo usando cuchillos grandes, machetes y hachas. Además, en su casa no tenían perros ni gatos como mascotas, sino serpientes venenosas, en recintos especialmente diseñados que simulaban ambientes naturales para cuidarlas. Ese había sido desde hacía tiempo un sueño de Marcos, quien estaba obsesionado con las serpientes, pero su exesposa nunca había aceptado la idea de tenerlas en casa. Elise hizo que Marcos se enamorara por completo de ella al compartir esos intereses algo excéntricos. En la primavera de 2012, el empresario se preparaba para llevar a cabo lo que quizás sería el acuerdo más importante de su vida y carrera. Una operación que podría convertirlo en multimillonario y llevar sus ingresos a un nivel completamente nuevo. Estaba negociando activamente con muchos socios comerciales, planeando vender la empresa familiar y utilizar la enorme suma de dinero obtenida para invertir en un nuevo sector de negocios más rentable. Durante ese tiempo, Marcos Matsunaga rara vez estaba en casa, ya que estaba completamente absorbido por su trabajo y por concretar sus grandes planes. Él y su esposa se habían mudado a un apartamento de lujo ubicado en el centro financiero de la ciudad, no muy lejos de la sede de su empresa. Marcos casi siempre estaba fuera, mientras su joven esposa quedaba sola, aburrida, en el lujoso apartamento con vista panorámica a la ciudad. La agenda de trabajo del empresario estaba organizada hasta el último minuto. Participaba continuamente en reuniones, discusiones y consultas con expertos. A menudo ni siquiera regresaba a casa por la noche, pero aún así le prometía a su esposa que, en cuanto se cerrara el acuerdo, sus vidas cambiarían por completo y comenzarían un nuevo capítulo. El 19 de mayo de 2012, justo antes del acuerdo multimillonario, el empresario desapareció sin dejar rastro. Su esposa solo lo reportó a la policía al día siguiente porque pensó que Marcos seguía trabajando. Según Elise, esa noche él tenía una reunión programada que podría extenderse hasta altas horas, y a la mañana siguiente tenía una cita con un socio comercial, por lo que se llevó algunas pertenencias y dijo que posiblemente pasaría la noche en la oficina y se iría directamente al encuentro. Cuando llegó el día siguiente y Marcos aún no había regresado a casa ni respondía el teléfono, Elise comenzó a preocuparse y lo reportó como desaparecido. La policía descubrió rápidamente que el empresario no había asistido a la reunión de esa noche ni a la importante cita de la mañana siguiente, cosas que sin duda no habría dejado pasar. Por lo tanto, surgió inmediatamente la hipótesis de que el empresario había sido secuestrado y que su familia probablemente recibiría pronto una demanda de rescate. Pero pasaron 24 horas, luego un segundo día, y aún no había ninguna exigencia de rescate, y la esperanza de que Matsunaga estuviera vivo se fue desvaneciendo poco a poco. Los investigadores no se quedaron de brazos cruzados. Comenzaron a interrogar a los familiares, amigos y socios comerciales del empresario, tratando de determinar si tenía enemigos o quién podría beneficiarse de su desaparición o del fracaso del acuerdo pendiente. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no lograban identificar a nadie en particular con un motivo para querer que Matsunaga desapareciera o muriera. Llevaba su negocio con profesionalismo, sabía priorizar y planificaba con tanta visión que sus decisiones estratégicas casi siempre beneficiaban a todas las partes involucradas. Unos días después, Elise llevó a su pequeña hija a casa de sus suegros para contarles cosas que no se había atrevido a decirle a la policía. La joven, entre lágrimas, reveló que su esposo mantenía desde hacía tiempo una aventura con una chica llamada Natasha Villalima, y que ni siquiera lo ocultaba. De hecho, después de varias discusiones fuertes y amenazas de divorcio, Marcos le había prometido dejar a su amante para preservar la familia. Pero en la práctica simplemente seguía viendo a Natasha de forma más discreta para evitar más problemas familiares. Elise lo había presentido todo y decidió contratar a un investigador privado para reunir pruebas de la infidelidad de su esposo. Tenía fotos y videos que mostraban a su marido saliendo en citas románticas con Natasha.
Lo más notable es que Marcos llevaba a su nueva amante a los mismos restaurantes y lugares de entretenimiento a los que solía ir con su esposa, sitios donde todo el personal lo conocía bien. Parecía que Marcos deliberadamente le mostraba a todos que despreciaba tanto a su esposa que podía tener una aventura abiertamente, sin necesidad de ocultarla. Más tarde se descubrió que Natasha Lima era alguien a quien el empresario había conocido en el mismo sitio web de servicios de acompañantes, el lugar donde una vez conoció a Elise. Se conocían desde hacía unos 5 meses, durante los cuales Marcos le regaló un auto costoso e incluso pagó una gran suma de dinero para que Natasha eliminara su perfil de ese sitio web. Elise mostró las fotos y videos que probaban la infidelidad de su esposo a sus suegros. También reveló que le había mostrado esas pruebas a Marcos el día anterior a su desaparición. Pero en lugar de dar explicaciones o disculparse, Marcos simplemente hizo sus maletas, le dijo a su esposa que la iba a dejar y luego se fue del apartamento, desapareciendo sin dejar rastro. Según el relato de Elise, su esposo, movido por la pasión, decidió huir con su nueva amante. Pero todos los que conocían a Matsunaga insistieron en que él jamás abandonaría su trabajo y desaparecería así como así, porque era demasiado serio respecto a la carrera que su familia había construido durante décadas. La respuesta a muchas preguntas se encontró aproximadamente una semana después, cuando, en una zona remota a unos 50 kilómetros del hogar del empresario, un transeúnte descubrió bolsas de basura esparcidas por el lugar. Dentro había partes de un cuerpo humano. El hombre avisó de inmediato a la policía sobre este hallazgo espeluznante, y poco después se identificó a la víctima como Marcos Matsunaga, quien había sido objeto de una búsqueda a nivel nacional. Los expertos determinaron que el empresario había recibido un disparo en la cabeza y posteriormente su cuerpo fue desmembrado, empacado en bolsas de basura y trasladado a las afueras de la ciudad. Cabe destacar que, según los médicos forenses, el autor del crimen probablemente era un cirujano o un carnicero profesional con habilidades avanzadas en el uso del bisturí. Esta conclusión era inevitable al considerar la forma en que se realizaron los cortes, precisos y profesionales, exactamente en los puntos necesarios para separar las partes del cuerpo. En las primeras etapas de la investigación, la policía no tenía pistas concretas, así que decidieron comenzar desde el último lugar donde se vio con vida a la víctima, el apartamento de lujo donde Marcos vivía con su esposa e hija. Este complejo estaba equipado con numerosas cámaras de vigilancia y se empezó a revisar minuciosamente todo el material grabado. Se descubrió que la noche antes de la desaparición, la pareja pidió comida para llevar. En las grabaciones de la cámara del ascensor, se ve a Marcos bajando a la planta baja y luego regresando con cajas de pizza en la mano. Entró al apartamento y desde ese momento no volvió a aparecer, ni esa noche, ni durante la noche, ni al día siguiente. Marcos parecía haberse desvanecido dentro de su propio hogar. Sin embargo, a la mañana siguiente, su esposa salió del apartamento con 3 grandes maletas con ruedas. La cámara mostró que esas maletas eran muy pesadas y que ella las movía con gran dificultad. Los investigadores casi de inmediato se imaginaron qué tipo de equipaje era ese. Ese mismo día, la viuda del empresario fue arrestada y llevada a la comisaría para ser interrogada. Al principio intentó negarlo todo y se mantuvo en la versión original de que su esposo había huido con su amante. Pero cuando le mostraron las grabaciones del ascensor, se derrumbó en lágrimas y empezó a confesar. Según Elise, su matrimonio hacía tiempo que se había derrumbado, y la imagen del esposo ideal ya era cosa del pasado. Dijo que su marido la humillaba con frecuencia, reprochándole constantemente su pasado en la industria del acompañamiento, diciéndole que él la había sacado del lodo. También le decía que era una mala madre para su hija. Marcos también intentaba controlar cada movimiento de su esposa, prohibiéndole hacer amistades o socializar. Cuando Elise mencionó una vez el divorcio, Marcos se burló de ella y le dijo que no le dejaría nada, que se quedaría con la custodia de su hija y que no le permitiría volver a verla. Elise contó que en aquella noche fatídica le mostró a su esposo las fotos de vigilancia.
en las que se veía a Marcos con su amante. Pero eso solo lo enfureció, la abofeteó. Y según Elise, todo lo que ocurrió después fue como en un estado de trance. No podía recordar cómo terminó con el arma en la mano, pero a partir de ahí le disparó a su esposo y lo mató. Luego, al darse cuenta de lo que había hecho, decidió deshacerse del cuerpo, montando la escena como si él hubiera desaparecido sin dejar rastro. Elise tenía experiencia trabajando como enfermera y conocía la anatomía humana. Su esposo le había enseñado a despellejar y descuartizar animales, y en casa tenían las herramientas necesarias para ello. A partir de ahí, todo lo demás fue solo una cuestión técnica. Mientras Elise descuartizaba el cuerpo y lo colocaba en bolsas de basura, su pequeña hija dormía plácidamente en la habitación contigua. Desde el inicio, la declaración de Elise generó muchas dudas. Además, pronto se descubrió que las fotos y los videos que probaban la infidelidad de Marcos, Elise los recibió del investigador privado el 20 de mayo, es decir, después de haber matado a su esposo. Después de eso, como se mencionó, Elise llevó esas imágenes a casa de sus suegros, diciendo que Marcos había huido con su amante. Natasha Lima, la amante, también fue encontrada y se presentó en el juicio como testigo. Según Natasha, era Marcos quien quería divorciarse, pero tenía miedo de su esposa porque mostraba signos de inestabilidad mental y podría hacer algo terrible. La última vez que Natasha vio a Marcos fue el día antes de su desaparición. Él se quejaba de discusiones familiares y dijo que, después de vender la empresa, planeaba mudarse a Florida para iniciar un nuevo negocio. Elise no formaba parte de ese plan. Él pensaba divorciarse y olvidarla como una pesadilla. Otro hallazgo espeluznante surgió del examen forense. Se encontró sangre en los pulmones de la víctima, lo que indicaba que Marcos aún estaba vivo y luchaba por respirar cuando fue decapitado por su esposa. Fue algo macabro y aterrador. Elise negó rotundamente esto, insistiendo en que su esposo había muerto inmediatamente tras el disparo. Sin embargo, el análisis forense demostró que la bala había ingresado en la cabeza de Marcos en un ángulo muy inusual, como si estuviera sentado o acostado y completamente desprevenido del disparo, sin hacer resistencia ni intentar esquivarlo. Esto contradecía la versión de Elise de que su esposo la había agredido y que ella solo actuó en defensa propia. Además, la mayoría de los testigos en el juicio negaron que Marcos hubiera golpeado alguna vez a su esposa. Era cierto que tenía un temperamento difícil y podía decir cosas hirientes, pero nunca había levantado la mano contra nadie. Todo indicaba que Elise había inventado la historia del abuso, porque Marcos estaba muerto y no podía refutarla. Como resultado, el tribunal concluyó que Elise había cometido un asesinato premeditado con especial crueldad e intentó encubrir el crimen. Elise Matsunaga fue condenada a 20 años de prisión, una sentencia que muchos consideraron demasiado leve dada la gravedad del caso.